en Cristo, quiero saludarlos. Pues aquí estamos como siempre, todos otro domingo más, otro día más, saludándolos y bueno, preguntándoles cómo siguen las cosas, cómo van las cosas. Espero que todo bien por casa, aunque sabemos que esta semana han sido semanas de algunas noticias, pues no tan halagadoras, pero debemos de estar conscientes de que familia en Cristo, esto era parte de lo que nos iba a tocar, ya lo sabíamos, y bueno, tenemos que estar conscientes de que es una situación que, bueno, ya sabíamos que esto del coronavirus en estos días, se iba a llegar a la cúspide, iba a ser esto un poco mayor que semanas anteriores, pues porque se pasaron días como desde las compras de Navidad, Año Nuevo, Reyes y todos estos festejos. Pues la gente salió a la calle, se descuidaron un poquito por cuestión también de falta de información, pero estamos viviendo las consecuencias ahorita, los contagios están del día y la situación está de día más complicada. Pero confiando en Dios vamos a salir adelante y Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Bueno, debemos de ser ciertos y tranquilos de que esto es parte de que nos tenía que tocar vivir. Déjame te platico. Después de la Segunda Guerra Mundial, las generaciones que continuaron, es decir, llamo mi generación y mi generación y todas las que vinieron adelante, los baby boomers y todos los que siguieron, pues vivimos un momento de restauración, de reconstruir, de trabajar, pero de prosperidad. Y la verdad es que no habíamos tenido pruebas complicadas como la que nos está tocando vivir. De alguna manera, estas generaciones se habían alejado de Dios. Ve lo que te estoy diciendo. Se habían apartado de Dios. Dios estaba haciendo, lo habíamos hecho a un lado. Si bien es cierto, éramos religiosos, pero no éramos creyentes. Nos habíamos olvidado de Dios. No necesitábamos de Dios. Por eso yo creo que esto que estamos viviendo es una prueba. Es una prueba para que nosotros otra vez regresemos a la presencia de Dios y que Dios sea una parte importante, una parte esencial en tu vida y en mi vida. Y que otra vez sea parte de todas las naciones. Que las naciones volteen, busquen a Dios. Creo que esto es lo que tenía que ocurrir. ¿Por qué? Pues porque nos habíamos apartado. El hombre se había apartado de Dios. Y estas son las consecuencias. Cuando estábamos en un discipulado, recuerdo hace unos meses, no recuerdo exactamente la fecha, uno de los chicos me preguntó, Pancho, ¿cómo resumirías el libro de Éxodo? Y le dije, yo te lo voy a resumir con 3 ideas. La primera, esa generación que salió de Egipto, era una generación acostumbrada a llevar, si bien cierto, una vida difícil de trabajo, pero una vida fácil en Egipto. Una generación comodina, tranquila, que tenía que quedarse en el desierto, que se tenía que morir en el desierto, para que la nueva generación, los que salieron muy pequeños de Egipto, o los que nacieron en el desierto, fueran los que conquistaran la tierra prometida. ¿Por qué? Porque esta generación era débil, esta generación era cobarde, esta generación no iba a llevar a cabo la misión que Dios se tenía encomendada para su pueblo. Creo que una parte de lo que está sucediendo es esto. Estas generaciones después de la Segunda Guerra Mundial somos generaciones y sin duda trabajadoras, generaciones que han hecho un esfuerzo, que han reconstruido, que han salido adelante y que han avanzado tecnológicamente como nunca más, como nunca. Pero hay que entender que también estas generaciones se estaban apartando de Dios. Y esta es la consecuencia. La segunda parte, la segunda que yo le decía, para resumir Éxodo, era, tenían que pasar 40 años, no solamente para que esta generación se quedara en el desierto, sino para que la nueva generación pasara por las pruebas, pasara pruebas para que ellos pusieran su confianza en Dios, para que ellos tuvieran su confianza
en su Dios y a través de lo que Dios les hablaba a ellos a través de Moisés. Y la tercera, yo te diría, la tercera propósito, el tercero, para resumir el libro de Éxodo, era esforzarse y ser valiente. Tenían que estar seguros de lo que venía adelante, que las promesas de nuestro Señor Jesucristo, perdón, que las promesas de Dios, perdón, que las promesas de Dios eran una realidad en su vida. Y nosotros también tenemos que entender que las promesas de Dios, las promesas del Señor Jesucristo son una realidad en nuestra vida. Por eso lo que estamos pasando ahorita es esto. Dios nos está probando para ver si es cierto que ya estamos preparados para lo que viene. ¿Qué viene, Pancho? Vienen cosas complicadas, vienen cosas difíciles. Pero Dios por eso nos está preparando a su pueblo para enfrentar lo que viene, para estar ciertos de lo que está sucediendo y para que estemos conscientes de lo que está sucediendo. Por eso entonces, estas pruebas que estamos pasando ahorita no son más que con un propósito, reforzar nuestra fe en Dios y estar preparados para lo que viene. Por eso entonces tenemos que entender que lo que estamos viviendo es algo que tenía que ocurrir. Y no soy masoquista, no quiero decirte que esté yo, que esté yo a gusto, que yo esté contento, que yo no deje de ver lo que está sucediendo. Pero también te quiero decir que de alguna manera esto está ocurriendo por lo que te estaba yo platicando. Las generaciones se han olvidado de Dios. Pero tú y yo tenemos nuestra esperanza, primeramente en que Dios va delante de nosotros, que Dios tiene un plan, que Dios no se equivoca, que Dios nos está cuidando, que por más cosas, que por más que se complique la situación, nosotros confiando en Dios vamos a salir adelante. Tenemos que saber que el mundo está regido, controlado por el maligno. Y todo lo que está pasando alrededor no es más que cosas que el Satanás, que las huestes de maldad están manejando detrás de todo esto para confundir, para distraer, para, para que no haya, la gente no busque a Dios. Pero entonces tenía que ocurrir lo que está ocurriendo ahorita. Pensábamos que nuestras fuerzas podíamos salir adelante. Pensábamos que no había nada que no tuviéramos bajo control. Y hoy nos está demostrando, y hoy estamos entendiendo que hay cosas que están fuera de nuestro control. Estamos entendiendo que esta cuestión de la pandemia está saliendo de control. No podemos encontrar una solución a esto. La vida está cambiando, nuestra vida está cambiando, toda la nueva, del 21 en adelante, las cosas van a ser diferentes. Pero van a ser diferentes para el mundo y van a ser diferentes para nosotros como creyentes. Porque si a Jesucristo recibió persecución, nosotros vamos a recibir persecución. Con la llegada de este nuevo líder en Estados Unidos y de las tendencias estas del nuevo orden mundial, las iglesias las van a querer cerrar. Va a haber persecución hacia la iglesia, va a haber persecución hacia nosotros. Van a intentarnos cerrar iglesias. Nos van a cerrar medios de comunicación, nos van a cerrar vías a través de lo que estamos haciendo ahorita, a través de YouTube y todo esto. Es posible que nos cierren todos estos canales de comunicación. ¿Por qué? Porque es parte de lo que vamos a vivir. ¿Y por qué? Porque es parte de lo que yo te digo, tenemos que estar preparados para eso. Por eso son las pruebas que estamos pasando. Así que yo te diría, es parte de lo que este resumen que yo les hacía de Éxodo, es parte de lo que estamos viviendo nosotros ahora. Prepararnos para ser una generación valiente, una generación que tiene que llevar la palabra de Dios. Ve lo que te voy a decir, cueste lo que cueste. Una vez más, cueste lo que cueste. Tenemos que ir y llevar el evangelio. Tenemos que permanecer con nuestras iglesias, obvio, abiertas. Tenemos que seguir compartiendo y predicando. Tenemos que seguir buscando ganar almas. ¿Por qué? Porque esto es lo que precisamente Dios está esperando de nosotros en este momento. Estamos tristes, yo te voy a decir, parte de lo que vamos a platicar el día de hoy es esto. Un poco voy a hablar de la tristeza. Hace unos días, ustedes saben,
falleció alguien que acudía con nosotros a este grupo, alguien que se congregaba con nosotros, alguien muy querido por nosotros. Bueno, pues falleció. Yo te voy a decir, cuando yo me entero, pues el hombre que hay en Pancho, la parte humana que hay en Pancho, se puso triste. Y efectivamente hubo un momento en que, ¿por qué no decirlo? Lloré. Pero el hombre espiritual que hay en Pancho estuvo alegre, estuvo gozoso, se gozó. ¿Por qué? Porque ya dejó de sufrir, ya dejó de estar en ese hospital sintiendo y haciendo todos estos tratamientos que tenía, que le vea que la enfermedad ya le había afectado los pulmones, los riñones, toda la cuestión digestiva, ya estaba en una situación muy complicada. Entonces, te gozas, porque dejó de sufrir y porque ya está en la presencia de Dios. Y esa es la gran esperanza que tenemos nosotros los creyentes, que la vida, que la vida no está aquí, que nosotros no pertenecemos a este mundo, ahora nosotros pertenecemos al Señor. Y nuestro último deseo, y nuestro deseo es que nuestro último estar en la tierra sea para ir con el Señor y gozarse de Él, gozarse con Él. Entonces yo daba gracias también le daba gracias a Dios por ese momento. No digo que sí fue triste, pero también fue alegre, me gocé, porque Él ya está con el Señor. Esa es la gran diferencia que nosotros como creyentes tenemos sobre el resto del mundo. Por eso entonces nosotros tenemos que compartir todo esto con aquellos que aún no conocen a Jesucristo. Voy a seguir platicando, voy a seguir predicando lo que hace 8 días estábamos comentando del pueblo de Israel, cuando han cruzado el Jordán, cuando van a conquistar la tierra que Dios les prometió y cuando se enfrentaron a su primer obstáculo, ganar, tomar posesión de Jericó. Jericó ya se las había dado Dios, ya les había dicho Jericó es tuyo. Lo único que tenían que hacer ellos era entrar y tomar posesión. Tú me dirás, qué fácil, una ciudad fortificada, como lo estábamos comentando, con un doble muro, con 9 metros de altura los muros, más de 3 a 4 metros de espeso, la base del muro. No se veía una cosa fácil. Sin embargo, Dios les dijo, ya la puse en tus manos. Bueno, pues eso estábamos viendo hace 8 días. Vamos a continuar platicando esto. Todo lo que el pueblo de Israel, los israelitas, tuvieron que pasar dentro de la tierra prometida y cómo tenían que seguir, la condición era, no te apartes ni a izquierda ni a derecha. Pon tus ojos en Dios, pon tus ojos en tu Dios y confía en Él. Te mando que seas valiente, te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero ven, acompáñenme a orar, vamos a orar para continuar con la prédica de este domingo. Acompáñenme a orar. Bendito Padre, te damos muchas gracias por esta mañana, por el privilegio, Señor, de estar nuevamente, primeramente, pues compartiendo tu palabra, Señor, es un privilegio. Es un privilegio servir a ti, Padre, a ti, Dios, a ti, que eres misericordioso, que eres grande, que eres todopoderoso, pues que eres Dios, Señor. No hay palabras, no habría manera más, ninguna palabras para describir. Por eso es un privilegio estar compartiendo tu palabra y sobre todo, Señor, también un privilegio escucharla y ponerla en práctica. Bendícenos esta mañana, cuídanos, Señor, que sea tu palabra la que habla a nuestro corazón, la que entienda, la que llegue a nuestra mente, a nuestro entendimiento y sobre todo la pongamos en práctica. Y te lo estamos pidiendo todo esto por los méritos de tu Hijo Jesucristo, por Él y para la gloria de Él, te lo estamos pidiendo. Amén. Vamos a continuar platicando entonces lo que estábamos comentando. Decía yo ahorita del libro de Génesis, de Éxodo. Y si hablamos de Deuteronomio, Levíticos, todo esto, era
dos libros, o solo estos libros, tienen otro gran propósito, que es preparar al pueblo de Israel para ganar y conquistar esas tierras que Dios les prometió. Pero para eso los tenían que, pues, tener ciertas, primero, su confianza, sus ojos puestos en Dios, que nunca podrían traicionar a Dios, yéndose a Dios, poniendo sus ojos en los dioses ajenos. Porque esos pueblos donde ellos iban a conquistar eran idólatras, adoraban otros dioses. Y por eso entonces, sabiendo ese riesgo, sabiendo ese peligro, lo primero que le dijo, para que te vaya bien, para que todo te resulte bien, conforme a lo que yo te mando que hagas, es no te puedes apartar ni a izquierda ni a derecha. Tienes que seguir cuidando tu relación, tienes que seguir a cuidar que no que sea tu Dios lo único y que todo lo que hagas sea para Él. Si tú no te apartas, si tú lo obedeces y cumples con todas sus reglas, cumples con todo lo que Él te manda, vas a ser prosperado, vas a salir adelante y vas a poder cumplir con esta misión que viene adelante. Yo te decía la semana pasada, ¿qué fue lo que les dijo? Cuando tengas para tomar posesión de Jericó, vas a tener que, veíamos nosotros, 6 días estuvieron dándole vueltas alrededor de las murallas de Jericó. Al séptimo día dieron 7 vueltas y al final gritaron. Y decíamos nosotros un grito de fe que al momento en que los israelitas creyeron en eso y confiaron en Dios y le hicieron caso a Dios y escucharon que para poder conquistar Jericó tenían que gritar y gritar con fe. Fue lo que hicieron. Y por otro lado comentábamos, está la promesa de Dios de que te va a entregar a la ciudad, de que la ciudad ya es tuya, de que ya te la entregó, lo único que tienes es tomar posesión. Así que entonces yo te decía, cuando se conjugan esos dos elementos, cuando se conjugan tu fe y las promesas de Dios, entonces ya no hay nada que no se pueda realizar. No hay nada que no pueda ser posible. Y entonces fue lo que sucedió. Ese grito de fe de los israelitas, ese gritar por fe, y esa promesa de Dios, que ya la ciudad era de ellos, pues no hizo más que derrumbar los muros para que ellos pudieran entrar a tomar posesión de esa ciudad. Pero yo te decía la semana pasada que esa fe tiene a veces algunos, quiero decirlo de alguna manera, si no un enemigo, sí algunos detalles o algo sentimientos que están en nosotros que pueden hacer, que pueden impedir que esa fe sea tal como fue y lo dijo la palabra de Dios. ¿Sí? Confiar, ¿sí? Segura, confiar en lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Para que eso se dé, tienes que hacer a un lado una serie de elementos que pueden estar o pueden bloquear esa fe, tal como nos las está pidiendo o tal como requiere, para que pueda cumplirse las promesas de Dios en nuestra vida. ¿Ve lo que te digo? Para que esa fe que hay en nosotros se pueda conjugar y pueda llevarse a cabo las promesas de Dios en nuestra vida, tiene que ser una fe con esa certeza de lo que se espera, con esa convicción de lo que no se ve, sabiendo que Dios va a cumplir las promesas en tu vida. Pero decíamos que hay ciertos momentos, hay ciertas circunstancias, hay ciertos sentimientos, hay ciertas emociones en nuestra vida que tenemos que apartar y tenemos que hacer a un lado, porque pueden ir en contra, pueden opacar, pueden hacer que nuestra fe no sea del todo o del 100 como requiere la prueba que estamos enfrentando o que vamos a enfrentar. Entonces yo te decía, tu fe, ¿qué tan fuerte estás tu fe? Y para eso, entonces, lo primero que yo te preguntaba es, ¿estamos dispuestos a eso? A creer que Jericó va a ser entregada en nuestras manos,
Solamente si le pedimos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Si estás tú confiando en eso, entonces puedo decir que eso es precisamente lo que hicieron los israelitas para que Jericó fuera conquistada. Eso es lo que tenemos que hacer tú y yo para poder conquistar el Jericó que nos toca a nosotros conquistar. Pero hablábamos de ciertos elementos que tenemos que también evitar en caer en ellos. Habíamos platicado, decíamos la semana pasada, del miedo. Y comentábamos que el miedo es algo, el temor, el miedo, es algo natural en nuestra persona, es algo en la esencia humana. Cuando estamos frente a un peligro, cuando estamos frente a algo desconocido, nuestro cuerpo se prepara para enfrentar ese peligro frente a lo desconocido. Nos alerta. Y dentro de esa alerta está el miedo, o sea, nos prepara para enfrentar esta situación. Y ese miedo es normal, es natural. El miedo del que hablábamos nosotros, que tenemos que hacer un lado, es ese miedo irracional, ese miedo por algo que todavía no está, que todavía no existe, que todavía no se da, pero que nosotros ya estamos presumiendo y dando lugar a algo que no ha ocurrido, algo que no va a suceder o no ha sucedido. Decíamos y escuchaba yo que la mitad de nuestros miedos son por cosas que no van a ocurrir. Son cosas que no van a ocurrir. El otro gran porcentaje son cosas que van a ocurrir, pero que tienen manera de que tú puedas corregir, que tienen manera que tú puedas arreglar. Vamos diciendo de alguna manera que tienen remedio. Y por último, hay cosas que definitivamente salen fuera de nuestro control, que solamente el único que los puede arreglar eres tú confiando en Dios, eres Dios confiando a través de tu fe, confiando en que Dios puede hacer las cosas, tú se lo pidas a Dios. Pero eso ya son las cosas sobrenaturales, eso es lo que único que ya sale de tu control, pero que no ha salido del control de Dios. Dios sí sigue teniendo control de eso. De tal manera que también hablábamos de la preocupación y decíamos que la preocupación son cosas que están en nuestro interior. Nos preocupamos por cosas que no están en el exterior. La preocupación nace de nosotros, no viene de cosas del exterior. Estamos preocupados por muchas cosas. Estamos preocupados, insisto, otras veces por cosas que tampoco van a ocurrir. Y ahí estamos dándole vueltas. ¿Y si sucede? ¿Y qué pasa si sucede? ¿Y qué más va a suceder? Y seguimos dándole vueltas. Y entonces decíamos, todo esto pues, no está haciendo más que afectar esa confianza, tu confianza en Dios. Y hoy te quiero seguir platicando. Hoy vamos a platicar de otros elementos también que están o que pueden en un momento dado que ponen en riesgo tu fe, tu confianza en Dios. Uno de ellos también, te quiero decir, es la tristeza. Yo te platicaba hace ratito que yo pasé por unos momentos esta semana de tristeza. Personas queridas que fallecieron, personas que ya aparentemente habían salido de todo el proceso de hospital, del hospital, de un respirador y todo aquello, ya habían salido y recayeron. Personas que están pasando por situaciones muy complicadas. Todo esto nos da tristeza y nos preocupa. Sí, es cierto, estamos tristes. Y ahora sí te quiero comentar algo. Te quiero decir, y esto es algo que humanamente es parte de nuestra esencia. Que Jesucristo como hombre también lo vivió, él también, pues estuvo triste. Y te voy a platicar un momento, un pasaje, un momento en la vida de Jesucristo. Jesucristo está con sus discípulos y hay un momento en que le avisa que Juan el Bautista fue decapitado, que Juan el Bautista pues, murió y que sus seguidores ya lo habían enterrado y fueron y le avisaron a Jesús. ¿Y qué fue lo que Jesús hizo en ese momento? Y eso es lo que quiero que ahorita entiendas. ¿Qué hacer cuando estamos tristes? ¿Qué hacer cuando sientes que estás
en este océano, en este mundo profundo, en este mar profundo, donde aparentemente las cosas no están saliendo como tú quieres, la pérdida de un ser querido, o cuando te avisan de una enfermedad ya pues grave, una situación ya que no puedes, a veces irremediable. Y entonces es cuando en ese momento pues entra la tristeza, tú te pones triste. ¿Qué sucedió? Te voy a platicar esto, lo vamos a ver en el libro de Mateo, Mateo 14, versículos, Mateo 14, Mateo 14, 12. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyéndolo Jesús, se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado. Se apartó de ahí, se fue a una barca a un lugar desierto y apartado. ¿Qué es lo primero que Dios hizo para enfrentar su tristeza? Se fue a un lugar lejos, solo, a un lugar donde Él pudiera manifestar y hablar con su Padre, hablar con Dios, orar a Dios y abrirle su alma, abrirle sus sentimientos y poderle decir, Padre, estoy pasando por esta situación, estoy triste. Pues ¿por qué? Porque Juan el Bautista había sido decapitado, había muerto. Y eso pues, le entristeció. Así que lo primero que él hizo fue a ese lugar, a él solo, y se apartó y fue para estar a solas con Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Tenemos que hacer lo mismo. Cuando tú estés triste, cuando algo salga de fuera de tu control y te genere este sentimiento de tristeza, haz lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Vete a ese lugar solo, busca ese lugar apartado, ese lugar donde tú puedas tener esa comunión con Dios y donde tú puedas expresarle a Dios tus sentimientos. No está mal que tú le digas a Dios, Dios, tengo miedo, Dios, estoy triste, Dios, tú conoces que yo tenía aprecio por esta persona o lo que estés viviendo en ese momento. Tú ve y compárteselo a Dios y Dios va a escucharte, porque tú lo estás haciendo confiando, porque tú lo estás haciendo con plena confianza en Dios y que Dios va a encontrar y va a alcanzar y te va a dar la, la paz que tú estás necesitando en ese momento. Pero te voy a decir qué sucedió después, pero Dios después, Jesucristo, perdón, después, ya habló con su Padre, fue, oró, sin duda le agradeció y alabó, pero después, como segunda, como segundo acto a realizar o como segunda cosa a llevar a cabo, él continuó con sus cosas, continuó con su rutina, continuó con sus actividades, continuó con su trabajo. Te quiero decir que entonces, si tú caes en un momento de tristeza, ve y confiésaselo a tu Padre, confiésaselo a Dios y dile, Dios, estoy pasando esto, estoy viviendo esto. ¿Y por qué no? Llora. ¿Y por qué no? Dale salida a esa tristeza. Pero después ya no te quedes ahí, ¿eh? Ya no te puedes quedar ahí. Tienes que regresar a realizar a tu actividad diaria, hacer lo que tenías que hacer. Y si te acuerdas, en este momento vamos a seguir platicando. Y en el 13 decíamos, oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde la ciudad. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud
y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando amanecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Y Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Aquí me quedo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Jesús ya pasó ese momento de tristeza. Jesús ya pasó ese momento de duelo. Lo manifestó, fue a ese lugar, ahí dio lugar, dio pie a todo ese sentimiento. Pero después continuó con su actividad. Había gente que venía tras él. Había gente que estaba escuchando, que estaba esperando escuchar sus palabras. Había enfermos que tenían que ser curados. De tal manera que entonces fue lo que hizo Jesucristo. Siguió adelante con su actividad. Y después yo te voy a decir, y tercero, Jesús aceptó el dolor y la tristeza como una cosa transitoria. Como una cosa transitoria. Ya sucedió, ya ocurrió, ya es algo que suena difícil, suena muy complicado, pero ahora sí, como dice, tienes que darle vuelta a la hoja. Y más nosotros, que en su momento ya sabemos que esa persona que falleció se encuentra con el Señor, que Él ya cumplió con lo que Dios tenía para Él, que Él ya se encuentra, como lo hemos comentado, cara a cara con el Señor, que Él ya está recibiendo las bendiciones, recibiendo el regalo, recibiendo la presencia de Dios, estar presente con Dios en el cielo. Él ya tiene ese regalo. La promesa ya se cumplió en su vida. Así que entonces yo te diría, bueno, pues nosotros tenemos esa confianza. Los que mueren, el creyente que muere, se va a la presencia de Dios, llega a la presencia de Dios. Así que entonces eso debería entender que ya no seguir dándole vueltas a esto, ya no seguir dándole vueltas a esto. ¿Por qué? Pues porque ya el propósito de Dios se cumplió en la vida de esa persona. Ya llegó y eso es lo que Dios tenía para él en ese momento. Y por último, yo te diría compartir nuestras tristezas con otros. Eso precisamente también es lo que tenemos que hacer, compartir nuestras tristezas con otros. No te lo quedes, llévalo y compártelo con otras personas. Llévalo y compártelo con aquellos que están cerca de ti. No, no es señal de debilidad, no es señal de pues que vayas a ser menos o que vayas a ser débil o que vayas a ser alguien pues que no es una persona fuerte, sin carácter. No, 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 no. Ve y comparte con otros lo que estás viviendo, ve y compártelo. Mateo 26, vamos a ver esto en Mateo 26, 37 y 38. Vamos a ubicarnos en el momento en que Jesús está en el huerto de Getsemaní. Sabe que vienen momentos difíciles, conoce que viene una situación complicada, va a ser arrestado. Él sabe todo lo que viene adelante.
Y entonces él está pasando por ese momento. Vemos viendo en el versículo entonces, perdón, en el capítulo 26, versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Aquí me quedo. Vean lo que entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Les está pidiendo, quédense conmigo, ayúdenme en este momento tan complicado, en este momento en que estoy triste, porque decía, y comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. La parte hombre de Jesús, la parte humana de Jesús, se entristece, se angustia, sabía lo que iba a ocurrir. Y por eso fue y repidió a esos tres discípulos, a los cuales tenía confianza, a los cuales escogió para que fueran con él a ese momento. Y si ustedes bien sabemos que ni siquiera le pudieron ayudar en ese momento, se quedaron dormidos. No fue la ayuda que él necesitaba en ese momento. Sin embargo, quiero nada más dejarte claro, ¿qué es entonces lo que Jesús nos enseña cuando estamos pasando por esos momentos de tristeza? Cuando estamos pasando por esa situación, la pérdida de un ser querido, una enfermedad irreversible, cosas que necesaria que obvio, por cuestión de que como hombres nos vamos a estar tristes, nos va a causar tristeza. ¿Qué hizo? Uno, buscó un lugar apartado, buscó un lugar donde él pudiera platicar con Dios, ver a Dios, exponerle a Dios y decirle a Dios todo lo que está pasando en tu vida. Ve y platicas. Pero después siguió con su rutina, siguió con lo que Dios estaba, con el plan que Dios tenía para él. Tú y yo tendríamos que seguir con lo mismo, sirviendo a Dios, cumpliendo con lo que Dios quiere de nosotros, compartiendo su palabra y seguir adelante. Tercero, no regresar a eso, darle vuelta a la hoja, olvidarte de esa parte, sabiendo que Él ya está en el cielo. Si esa persona que falleció era un creyente que, que así debemos de suponer, pues Él ya está en el cielo, Él ya está gozando a la presencia de Dios. Y cuarto, platícaselo a tus amigos, platícaselos a aquellas personas que saben que te van a ayudar a orar, que te van a entender, que van a ser un apoyo para ti, para que tú puedas seguir adelante y salgas adelante de este sentimiento de tristeza. Muy normal, muy natural. Ya lo vimos. El mismo Jesucristo, como hombre, se entristeció, se angustió y pasó por situaciones como la que acabamos de leer hoy. Venía una prueba delante y él estaba en ese momento consciente, se puso a orar al Señor y les pidió a sus amigos que oraran junto con él. ¿Qué otra cosa o qué otro sentimiento también tenemos que tener muy presente, tener mucho cuidado para nuestra relación? Sería la desilusión. Y vea lo que te voy a decir, la desilusión. La desilusión, ¿sabes qué sucede? Que estás esperando algo que no sucede, que tus expectativas están en algo que no se dieron. Cuando hay desilusión en nuestra vida, es porque estamos esperando algo y las cosas no salen como nosotros queremos. Y en ese momento buscamos a quién echarle la culpa. El pueblo de Israel tenía que pasar por una situación semejante, porque déjame decirte algo, las pruebas a veces
¿sí? Si no sabemos enfrentarlas, generamos o nos genera una disolución, nos vemos en un sentimiento equivocado y por lo tanto la disolución entra en nuestra vida. Va el pueblo de Israel, van por el desierto y tienen sed. Hasta ese momento Moisés los había sacado de todos los apuros. Moisés había clamado a Dios, le había pedido a Dios y Dios lo había ayudado para salir adelante de todas las pruebas que se habían presentado en ese momento. Tienen sed. Así que pues empiezan a quejarse, empiezan a decirle a Moisés que necesitan agua y en el camino llegan a un lugar donde hay agua, un lugar donde pueden saciar la sed. Sin embargo, cuando se acercan a ese lugar, cuando van a tomar de esa agua son aguas amargas. No eran propicias para que la pudieran tomar. ¿Y qué sucedió en ese momento? Se voltearon con Moisés y empezaron a reclamarle, empezaron a exigirle. ¿Por qué? Porque ellos habían puesto, ¿sí?, sus ojos en ese lugar, en esas aguas. Y dijeron, ya la hicimos. Y en ese momento Dios tenía que demostrarles, tenía que probarles, enseñarles, porque ya se los dije, ellos tenían que ir adelante a conquistar una tierra. Así que Dios los tenía que probar y tenía que enseñarles que tu confianza tenía que estar en Dios y no en un hombre, no en Moisés. De tal forma que entonces se regresan a Moisés y empiezan a enojarse con Moisés. Pero te voy a decir algo, no es un enojo contra Moisés, al final del día se están enojando contra Dios. O sea, Moisés es el receptor de sus gritos, de sus enojos, de sus frustraciones, pero al final del día el que le están reclamando es a Dios. Y ve, ¿por qué te lo digo? Cuando las cosas no salen como tú lo esperas, viene ese sentimiento y entonces tratas de echarle la culpa a Dios. Vas a ser culpable a Dios lo vas a hacer culpable de las cosas porque las cosas no salieron como tú querías. Vamos a ver esto, vamos a verlo. Dice Éxodo 15, 22 al 24. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Suar y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? El pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y vean lo que sigue. Entonces, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Me quedo con esto último. Y ahí los probó. Tenían que pasar por una situación como esta. Tenían que vivir algo así porque Dios los estaba probando para ver en dónde estaba su fe y en dónde estaban puestos sus ojos. Es decir, ¿a quién estaban siguiendo? ¿A quién estoy siguiendo? ¿A Moisés? ¿A un hombre? ¿O estoy siguiendo a Dios? ¿Dónde está mi confianza? ¿En Moisés, en un hombre o en Dios? Y por eso, y Dios los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios, te enviaría a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Porque yo soy Jehová, tu sanador. Ahí debe estar nuestra confianza, ¿eh?
porque Dios es nuestro Dios que nos sana. Dios es nuestro Dios que nos cuida. Y por eso los tenía, hasta los está probando. Y vuelve a decirles, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaría a ti, porque yo soy Jehová tu Salvador. Y vean después el versículo 27. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Si te das cuenta, 12 fuentes de agua. ¿Cuántas tribus vienen con Moisés? Son 12 tribus, ¿verdad? Una fuente por cada tribu, para que no haya de que a ver quién entra primero y quién toma. Ahí hay una fuente para cada tribu. Palmeras, un oasis, un lugar donde estaba, un lugar fresco, un lugar donde pudieron acampar. Y ahí se quedaron. Porque Dios contesta, porque Dios tiene para ellos, sí, un lugar mejor. Pero los tenía que probar, tenía que ver a ver dónde estaban, en dónde estaban puestos sus ojos. Empezaron a murmurar y se empezaron a quejar contra Moisés. Así que Moisés tuvo que clamar a Dios y decirle, Dios, ve lo que está sucediendo con este pueblo. Y Dios le dijo, tienes que hacer esto. Y simplemente cumplieron lo que Dios les estaba ordenando y fue suficiente para que Dios les diera esa agua que ellos necesitaban. Entonces, déjame decirte, la conclusión a la que nosotros podemos decir es, a veces nos desilusionamos porque las cosas no salen como nosotros esperamos. Porque a veces las cosas salen, pues, contrario a lo que nosotros queremos. Y eso no nos agrada, eso no nos gusta. Nos enojamos, murmuramos, pero te estás enojando y estás murmurando contra Dios, porque no tienes tu confianza, porque tu confianza no está en Dios. Y por eso, y ahí los probó, y les dio estatutos, y les dio las reglas que tenían que hacer, y les dijo que tenían que hacer. Y les dijo, no te puedes desviar, no puedes hacer otra cosa más que seguir confiando en el Señor. Y si lo hicieres, Él va a hacer cosas grandes para ti. Entonces, con eso te digo, te doy a entender que también puede ser que estemos viviendo en algún momento dado una cuestión de que nos tenga, pues, que nos haga perder la ilusión. ¿Por qué? Pues porque las cosas no salieron como nosotros queríamos. Como tercer punto que me gustaría platicar esta mañana sería la depresión. Voy a tocar un tema de por sí delicado. Dicen, no sé, yo afortunadamente, y lo digo gracias a Dios, yo nunca he tenido ese sentimiento. Yo nunca he pasado por algunas personas dicen que es una enfermedad, la depresión. No he pasado por eso, pero dicen que es estar dentro de un túnel oscuro, sin ver la luz al final del túnel. Es un momento en que no encuentras una solución. Has perdido todas las ganas de vivir, de hacer cosas, porque estás en un estado, pues así, deprimido. Has perdido todo el gozo, has perdido toda la voluntad de querer seguir adelante. La depresión, dicen que llegas te acuestas en tu cama y no quieres levantarte, no quieres salir de tu cuarto, obvio, no te quieres ni bañar, no quieres comer, no quieres hacer nada. Has perdido toda la ilusión de vivir. Esta depresión dice que tiene varias causas. Los primeros, cuando tú vas y buscas las causas de una depresión, te dicen que es una causa físico-química, que nuestro cuerpo está compuesto por una serie de elementos químicos y físicos
que hacen que cuando estos de alguna manera, se desorden, hay un desorden emocional. Es como consecuencia de que hay un desorden interno entre los componentes químicos y físicos que tenemos en nuestro cuerpo. Se olvidan por completo de la parte espiritual. El hombre no es más que compuestos químicos, situaciones y compuestos físicos. De tal manera que entonces hay que buscar la solución para arreglar para encontrar y buscar este equilibrio. ¿Cómo? En tratamientos, enfermedades, tratamientos, medicinas, porque para ellos es una enfermedad. En un momento dado, ¿por qué no? Hasta calmantes, llegar incluso a tenerlos a la persona ya en un estado semi-inconsciente, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque esta es la cuestión que tendría para poder enfrentar y poderlos ayudar a que no vayan a caer en una depresión que los lleve incluso hasta el suicidio. Hay otras personas que nos dicen que la depresión tiene causas, que tiene su origen en causas psicológicas, que es en un momento dado cosas que salen de tu control, cosas que te impactan de una manera tan fuerte que te hacen perder ese equilibrio entre las cosas y entre tus emociones. La depresión es la más fuerte de todas las emociones, es la más peligrosa. ¿A qué me refiero? Hay gente que de repente la pérdida de un ser querido, sobre todo mucho se da en mujeres de cierta edad en adelante, o personas mayores, cuando pierden a su pareja, caen en una depresión total. En los hombres, cuando es una enfermedad irreversible, cuando te dicen tienes un cáncer que ya está en un estado muy avanzado, o tienes cualquier otra enfermedad que ya es una enfermedad pues, irreversible. Entonces eso te lleva a la depresión, te lleva a deprimirte, te lleva a vivir una situación así. Si se acuerdan en el libro de Job, hay un momento en que Job se quiere morir, está viviendo tantas cosas que se quiere morir. La esposa, su esposa le dice, ya, deja de quejarte, ya, maldice a Dios y muérete, ya, o sea, ya muérete. Entró en ese momento de depresión que ya se quiere morir, ya no quiere saber nada, ¿sí? Porque todo lo que ha vivido de un rato, de unos días para acá, si se acuerdan en Job, perdió sus hijos, perdió sus bienes, perdió su ganado, perdió su salud, le ha ido muy mal. Entonces ya no quiere, ya no tiene deseos de seguir adelante. Y el problema es ese, que la depresión te puede llevar a que cumplas con esa situación de ya no querer vivir. Tenemos un caso, Saúl, ¿se acuerdan ustedes? Hay un momento en que Saúl es derrotado en una batalla. Y él dice, yo no quiero que mis enemigos se burlen de mí, yo no quiero saber nada, yo no quiero. Y le dice a su escudero, mátame. Y el escudero, sabiendo quién es, sabiendo que es el rey, sabiendo que las consecuencias que va a matar a su rey, pues no lo mata. Le dice, no, yo no puedo. Y en ese momento, Saúl toma su espada y se, se, eh, se echa sobre la espada. Vamos a decir, se clava la espada y se muere. ¿Por qué? Pues porque está pasando por ese momento tan complicado. Estamos pasando por esa situación que no quiso saber más. Ya no pudo salir adelante. Entonces, entendemos que hay momentos en que esa depresión nos puede llevarnos a hacer cosas como estas. Y por último, encontramos una depresión espiritual, lo que la Biblia llama la tristeza del alma. La palabra de Dios y a través de los libros de Levítico y Deuteronomio preparó también al pueblo de Israel para esta situación. Y me voy a referir a este momento. Lo vamos a ver en
Levíticos 26:36. Levítico 26:36. Y a los que queden de vosotros, infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueve los perseguirá y huirán como ante la espada y caerán sin que nadie los persiga. Es una depresión. Por eso los está enfrentando aquí en este libro, para enseñarles y decirles, si ustedes no confían en Dios, si ustedes caen en una depresión a este grado, van a encontrar enemigos donde no los hay. Hasta el ruido de una hoja, hasta cualquier cosa los va a poner y los va a alarmar y los va a poner en una situación de, de, de depresión. Deuteronomio 28:65, 28:65, perdón. Y ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tus pies tendrá reposo, pues ahí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Tristeza de alma. Te voy a decir en qué momento yo encuentro esto mucho más claro para que podamos entender perfectamente lo que está ocurriendo. Vamos a ver esa parte donde David ha perdido a su hijo Absalón. Está en una situación de depresión tan grande que ya no se goza de que sus ejércitos, de que sus soldados le han dado la victoria sobre Absalón. ¿Se acuerdan ustedes? Quería tomar el lugar del rey, quería ser el lugar que le correspondía a David, y estaba haciendo una conjura, estaba tratando de hacer una rebelión. Y esa rebelión es aplacada, sus enemigos, los amigos de David, son vencidos, y Absalón cae, fallece. Y David está en ese momento. Absalón, hijo mío, Absalón está llorando, se encierra en su cuarto, no quiere saber nada. Y dice, un día que era día de victoria, fue un día de tristeza para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no festejó ese momento cuando debía haber sido festejado. Los ejércitos de David debían haberles reconocido como, como un ejército triunfante. Pero no, él está más preocupado, está llorando por la muerte de quien en ese momento era su enemigo. Está llorando por la muerte de quien estaba haciéndole una traición. Y el pueblo de Israel le dice, oye, si hubiéramos muerto nosotros, no te hubieras afligido tanto como se murió Absalón, como por la muerte de Absalón. A lo mejor hubiera estado hasta contento, dices, con tal de que Absalón hubiera salido vivo. ¿Y qué le dicen sus generales? ¿Qué le dicen? Regresa y reconoce el triunfo de tu pueblo, porque al día siguiente te voy a decir algo, no vas a tener a nadie. Se van a ir todos a sus tiendas, te van a dejar solo. Si no sales y les agradeces y les das gracias por eso. ¿Por qué? Porque él está en ese estado de depresión tan grande que ya no le da gusto nada. Falleció Absalón cuando sabía que la guerra era contra él. ¿Qué te quiero decir con esto? Debemos de entender perfectamente que hay momentos en que la depresión puede estar a nuestra vida y puede ser parte de un sentimiento que pueda estar entrando a nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hacer para vencer la depresión? Primero te voy a decir, lo primero que tienes que hacer, lo primero es identifica la causa. ¿Qué es lo que está causando esa depresión? ¿Por qué estás deprimido? ¿Qué es lo que está generando esa depresión? Identifica la causa. Después, aléjate de la autocompasión.
Aléjate de la autocompasión. Pobre de mí, todas esas cosas. No hay peor enemigo que la autocompasión. Por último, perdón, cumple con tus cosas, con tus deberes, cumple con lo que tienes que hacer. Sal de esa depresión. Olvídate que no eres el único que pasó esto. Olvídate que otras personas también han sufrido esto. Y regresa a tu rutina, regresa a tu vida, regresa a tu trabajo, regresa a tus deberes. Y por último, alaba a Dios. Dale gracias a Dios por todo. Dale gracias a Dios por todo. Con esto, entonces, te estoy diciendo, tú tienes mucho de qué estar agradecido. Hace unos días yo platicaba con alguien, estaba en una situación triste, molesto, enojado, por todo esto que estamos viviendo, por la pandemia, por estar encerrados, porque no tiene actividad, porque su trabajo, por sus cuestiones económicas, por todos sus problemas. Yo nomás me volteé y le dije, oye, dale gracias a Dios, no estás enfermo, tienes una familia, tienes todavía salud, al final sigues teniendo comida en tu mesa, tu casa está en orden. Dale gracias a Dios por todo eso. Identifica que todo tu coraje, es toda esa depresión, lo está generando esta situación que estamos viviendo. Pero no hay remedio, no, tenemos que aguantarla. Entiende que no eres el único, pero por otro lado entiende y ve las cosas que Dios te está dando. Ya una vez que identificas has identificado las causas que lo dieron, pues dale gracias a Dios por esto. No eres el único. No te sientas del mártir, no eres el único. Todos estamos viviendo por eso. Esta situación que estamos viviendo ahorita no te puede deprimir, no te puede llevar a un grado de decir, ya no quiero saber nada. Identifica la causa, haz tus trabajos, regresa a tu rutina, haz lo que tengas que hacer. Y dale gracias a Dios por todo. Dale gracias a Dios por todo. Si logramos vencer estos sentimientos, estas emociones, tu fe va a seguir fuerte, tu fe va a seguir inquebrantable, va a estar firme, pero tienes que hacerlo así. Por eso entonces yo te terminaré diciendo, ¿por qué Levíticos? ¿Por qué Deuteronomios? ¿Por qué todas estas reglas? Porque Dios sabía las pruebas que iba a enfrentar Israel. Dios sabía que iba a llegar momentos en que sus reyes, sus líderes, el pueblo se iba a ver en situaciones difíciles, que iban a entrar ciertas emociones y sentimientos que podían echar abajo todo el plan de Dios. Chicos, ¿cuál era el plan de Dios? Ustedes y Dios lo sabemos. Conquista esa tierra porque porque es una vez que hayas conquistado toda esta tierra y seas ese como pueblo elegido, ¿sí? De ti va a nacer el Mesías. De ti va a surgir el Mesías que va a venir a pagar por ti y por mí en una cruz. Así que no podía, Israel no podía caer en una situación de depresión, de desaliento, de miedo, temores, desilusiones. No podía. Tenía que tener sus ojos puestos en Cristo. Perdón, en Dios. Tú y yo tenemos que tener nuestros ojos puestos en Cristo. Tenemos que seguir con nuestra fuente puesta en Cristo. Y evitar todas estas cosas. Y recuerda, no eres el único. Todos estamos pasando por esto. Pon tus ojos en Dios. Dale gracias a Dios por todo esto. Sal de esos, haz a un lado todos esos sentimientos y regresa, ¿sí? Y pídele perdón a Dios si es que diste pie a esos sentimientos. La semana que entra quiero seguirte platicando esto, pero sobre todo te quiero llevar a enfrentar o a los siguientes retos que tuvo que enfrentar el pueblo de Israel. Por lo pronto, acompáñenme a orar. Bendito Padre, gracias te damos por esta enseñanza, gracias te damos por todo lo que tú nos muestras el día de hoy, porque tú quieres, Señor, que sigamos confiando en ti, que tengamos nuestros ojos puestos en ti, que sigamos con una fe inquebrantable, que sigamos esforzándonos y siendo valientes, porque las cosas vienen complicadas, Padre, porque sabemos que las cosas vienen difíciles,
Pero si no pasamos por la prueba de fuego, si no pasamos por esas pruebas que son la prueba de fuego, para salir avante y más fuertes, pues sabemos que esto es, Señor, lo que nos va a fortalecer. Bendícenos en estos días, danos la confianza en ti, Señor, cuida de nosotros, de que sigamos sin enfermarnos, sin contagios, pero sobre todo danos la fuerza, Señor, para seguir adelante y aceptar tu voluntad. Te pido, Señor, que sigas cuidando de tu iglesia, de tu pueblo, que nos sigas prosperando también en lo económico, que nos sigas cuidando también en nuestras necesidades. Y todo esto, Señor, te lo estamos pidiendo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Nos veo el próximo domingo. Vamos a seguir platicando eh, los obstáculos por los que tiene que atravesar el pueblo de Israel para conquistar la tierra que Dios les da. Gracias, buenos días, que Dios los bendiga.